señor Eduardo Sartelli, buen día, ¿cómo va? Buen día, man, gracias por ponerme a la altura del Papa, pero si hay alguien que tiene una estética alejada de estrella de rock soy yo, así que... ¿Pero cómo? ¿Estás? Sí, podría dar más para, qué sé yo, para cocinero italiano, para no sé, competirle, para competirle de boliche, pero para competirle a, ¿cómo se llama? A Calabrese, que está con eso, claro. No, para estrella de rock no, para eso está el Papa, ¿viste? Que claro, disco y qué todo, va, ya hay disco, todo, recién estábamos escuchando una cosa milagrosa, la verdad que se nos ponía la piel de gallina pensarlo, de solo pensarlo. Sí, vos imaginate que en cualquier momento lo vas a tener que pasar y todo. No, es que ya lo estamos pasando, o sea... Bueno. No, es una cosa, el histrionismo del Papa da para todo, o sea... Es un personaje notable, ¿no? Es un personaje entrañable, mirá, la parte de la gente... Escucha. Papa Rockstar. Wake up. Wake up. Y la gente aplaude aparte, ¿no? Sí, claro, pero la gente aplaude con el Papa porque cosas, viste que hasta los republicanos lloran con el Papa. Sí. Which the Lord gives you. The Lord of the Rings. The duty to be vigilant. No, ¿Es el Papa de verdad? Es el Papa de verdad, sí. Le metieron un fondito rocker y le pusieron arriba su sermón en inglés. Y te digo que... Yo al principio pensé que era Charly García que estaba mandándose una de él. Pero no. Marilyn Manson, me dicen acá. Y bueno, sería el primer caso de un papa satánico, ¿no? Estupendo. No, una cosa... da para todo. Y da para que hablemos del Papa. Tenía razón, el Papa era el anticristo. Y da para que hablemos del Papa, ¿o no? Y sí. Es interesante observar... dos cosas. La primera es la función internacional del Papa y la segunda la función nacional del Papa. Recordemos que en la Argentina la Iglesia como estructura no ha tenido históricamente un gran peso. Y aun cuando nosotros nos quejemos de del peso de la Iglesia, etcétera, la Argentina es un país demasiado laico para el contexto latinoamericano o de cualquier país católico común. En la Argentina históricamente la Iglesia ha tenido muy poco peso. De hecho, toda la construcción del Estado argentino se hace contra la Iglesia. La ley de educación común, la ley de matrimonio civil, son un conjunto de leyes laicas impulsadas por la burguesía argentina en su etapa más liberal, digamos, en la época de Sarmiento, Roca, Pellegrini. Recién en la Semana Trágica la Iglesia va a empezar a tener algún peso, entre otras cosas porque participó en ese proceso de la Semana Trágica con la misión que le vemos hoy al Papa, o sea, llevar paz y amor. La Iglesia ha habido siempre, recordemos que la Iglesia es una estructura muy peculiar, la Iglesia católica es una estructura muy peculiar, es la única estructura en la historia de la humanidad que ha sobrevivido a 3 modos de producción. Sobrevivió el esclavismo, sobrevivió el feudalismo y por ahora va sobreviviendo al capitalismo. E incluso, en sentido estricto, sobrevivió en aquellos países que eliminaron el capitalismo, porque la Iglesia nunca fue eliminada, por ejemplo, de Polonia. De modo que estamos hablando de una estructura político-social muy particular, muy significativa para la historia del mundo, y que tiene una cualidad de supervivencia que no ha tenido ninguna otra estructura. Recordemos también que en la Argentina esta importancia de la Iglesia recién se va a ir acentuando en la década del 30, después con el 40 y el peronismo tiene un momento de cierto esplendor, hasta que se pelea con el peronismo, y luego en la década del 60 sufre, como todas las instituciones de la Argentina, una crisis que da por lugar un ala derecha y un ala izquierda, ¿no? Bergoglio ha sabido colocarse siempre en la centro derecha. ¿Cómo no es un papa progresista? Bueno, es un papa peronista. O sea, en una estructura como la Iglesia, efectivamente suena progresista. Un papa que simplemente dice que puede saludar a gente que es homosexual, o que simplemente dice que puede entender que la gente se haya divorciado,
en el contexto de una estructura terriblemente arcaica y sobre todo en el contexto de la contrarrevolución que se vive después de Pablo VI, es decir, la llegada de Wojtyła, el papa anticomunista por excelencia, y de Ratzinger, en ese contexto cualquiera que venga y no diga que el que no es católico tiene que ser quemado en la hoguera, suena progresista. El Papa es peronista, lo que significa que es un tipo de centro derecha, o en términos estrictos, un conservador reformista. Esta idea de un conservadurismo reformista parece extraño, pero la Iglesia siempre ha jugado este rol. La Iglesia siempre ha sido conservadora, en el sentido más puro del concepto político, y siempre ha sido reformista en el sentido de hay que aceptar que ciertas cosas tienen que cederse para que se mantenga la paz social. No siempre la Iglesia pensó esto. La Iglesia, digamos, empezó a pensar este tipo de cosas allá por el siglo XVII, en Italia, con San Cayetano. San Cayetano es el gran padre de la ideología de conciliación de clases. No es el santo del trabajo, como decimos en Argentina, sino de la conciliación de clases. Y después de la Comuna de París, sobre todo a fines del siglo XIX, con el catolicismo social, desarrolló toda esta idea de la conciliación de clases. Y vemos que el Papa en este sentido no solo no es un innovador, sino que recupera toda esa larga tradición. No por casualidad se hace llamar Francisco, para entroncar con ese momento de la Iglesia en Italia que da lugar a esta ideología de la conciliación social. Ideología que básicamente consiste en no hay contradicciones profundas en la sociedad que obliguen a que si unos están, los otros tienen que desaparecer. No, todos pueden estar, todos tienen un lugar, todas las contradicciones son contradicciones superficiales, en el fondo todos nos podemos amar los unos a los otros y vivir todos juntos. Obviamente eso es bien peronista, y esa es una de las explicaciones por las cuales no solo el peronismo ocupa esta función en la Argentina de un conservadurismo reformista, el peronismo es eso, un conservadurismo reformista, sino que explica también por qué en la Argentina no hay democracia cristiana. En la Argentina no hay ningún partido demócrata cristiano, ni ningún partido directamente afiliado, ligado a la Iglesia. De hecho, incluso si vemos la política en la Argentina del Papa en los últimos años, lo que se observa es que a pesar de ser el Papa y de ser argentino y de tener un peso enorme en la opinión pública de la Argentina, no consigue hacer pie en la política concreta, es decir, sus candidatos no ganan. No ganó Julián Domínguez en provincia de Buenos Aires, no ganó Gabriela Michetti en la interna de Ciudad de Buenos Aires, a Gustavo Vera le va prácticamente como le va a cualquier agrupamiento menor de la izquierda, es decir, no mueve el amperímetro. Es decir, los políticos del Papa no han tenido suerte. De hecho, el gran problema del Papa ahora es el problema de Aníbal Fernández en provincia de Buenos Aires. Al Papa no le gusta Macri, de ahí la idea de poner a Gabriela Michetti, que era su candidata. Macri fue a la interna no por una cuestión de autoridad personal y cosas por el estilo, sino para rescatar a su partido, porque si efectivamente la ciudad de Buenos Aires queda en manos de Michetti, queda en manos del Papa, con el cual el Papa pretendía hacer doblete, provincia de Buenos Aires, capital. Bien, nada de eso le salió bien al Papa. Tiene que ver con el escaso peso real de la Iglesia. La Iglesia tiene un peso ideológico importante, pero un escaso peso real en la vida política y social de la Argentina. Esa función que el Papa intenta cumplir en la Argentina y que se le hace tan difícil, parece que se le hace más fácil a nivel internacional. Es decir, esta idea de la conciliación de clases se le hace más fácil a nivel internacional que a nivel de la política local. Entonces, cuando lo vemos yendo a Cuba, cuando lo vemos yendo a Estados Unidos, básicamente no puede seguir sus discursos y a todo el mundo le dice lo mismo. ¿Sí? Le dice básicamente lo que quiere escuchar. Y después le hace alguna crítica menor, muy superficial, dejando a todo el mundo contento. Fue a Cuba y no recibió la oposición. Fue a los Estados Unidos y lo primero que dijo, y arrancó una ovación con eso, porque era obvio,
Estoy contento de estar en el país de los hombres libres y en el hogar de los valientes, o sea, la más pura ideología nacionalista norteamericana. Y se levantó el Capitolio en pleno. Claro. Sí, lo vimos acá, estábamos emocionadísimos. Claro, pero es como venir a la Argentina y estoy emocionado de venir a la tierra de Maradona. Bueno, es más o menos eso. Demagogia pura, pero muy inteligente, porque el Papa tiene como función reconstituir esta organización que en la década de los 80 se corrió mucho a la derecha porque cumplió la función de el anticomunismo más duro. Esa fue la función de Wojtyla y de Ratzinger. Ahora la Iglesia vuelve a la ideología de la caridad, del acuerdo social, de la conciliación de clases, porque primero, el mundo ya no está para andar por allí a lo cowboy estilo Ronald Reagan, y por otro lado hay un punto en el cual la Iglesia, colocándose en esa posición, en la posición de Ronald Reagan, de Thatcher, de la dictadura latinoamericana, ha perdido una enorme cantidad de fieles. Y entonces ahí va el Papa peronista, el hombre ideal para el momento ideal, es decir, la conciliación de clases y cierta modernización, cierto atrevimiento, muy superficial, que es, vamos a aceptar a los homosexuales, vamos a aceptar a los divorciados y poca cosa más, ¿no? Quizá lo más audaz fue la idea del perdón para los que hubieran abortado y cosas por el estilo, pero es muy limitado lo que propone, y en términos de contenido social también es muy limitado. Pero entronca muy bien con toda una ideología de la burguesía norteamericana que por más que Donald Trump haga mucho escándalo, está más jugada por la política de Obama, es decir, por la política de acá no es el momento de volver a la Ronald Reagan, sino es el momento de empezar a resolver problemas, porque el estado del mundo es tan caótico que esto se vuelve incontrolable. Siria y todo Medio Oriente es un síntoma de esto. De ahí que ya empiezan fracciones de la burguesía europea a tomar en sus manos la idea de hay que arreglar esto. Arreglar esto quiere decir liquidemos a ISIS, reorganicemos Siria, y eso significa algún tipo de concesión a las masas de estos países. El Papa es el hombre de este momento. Entonces, es interesante verlo porque, por un lado, entendemos qué es el peronismo. El peronismo es esto, cuando los papas queman... Bueno, ahora, digo, ¿no te impresiona el nivel de dominación? O sea, está claro, es el Papa, pero en un marco mundial, ¿cómo se mueve como pez en el agua? ¿Cómo hay una posición de asombro? Digo, uno puede imaginar a veces cuando se observan imágenes de lo que pasa en el Vaticano, pero recorrió los Estados Unidos y estaban todos con la boca abierta, había que ir a cerrar el mentón. Es que, insisto con esto, es el hombre justo en el momento justo. Lo único que le falta es un tiro y ya se transforma en santo. Sos terrible. No estoy llamando a que le peguen un tiro. No, pero sos terrible. Pero digamos, para transformar... No, pero lo decís con todas las palabras, sin vueltita. Lo decís con todas las palabras, digo, sin darle mucha vuelta. Sí, porque digamos, para transformarse en alguien mitológico le falta solamente eso. Porque un tipo que ya ha intervenido de la manera en que intervino, ya ha creado detrás de sí todo un halo, toda una gran expectativa, sin haber hecho demasiado, un halo de expectativa muy grande. La política, y esto creo que lo sintetizó muy bien un analista norteamericano, la política del Papa es la de volver a constituir a la Iglesia en la autoridad mundial del mundo, en la autoridad moral del mundo. Y en ese sentido va muy bien encaminado. Muy bien encaminado. Vos fíjate cómo criticó a las otras religiones. Dijo, nadie está libre de fundamentalismos. Sí. Y está en un mensaje hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, a los que están intentando un golpe de Estado en el Vaticano. Es decir, a todas esas fracciones desplazadas del ala reganiana, digamos, de la Santa Sede. Por lo tanto, lo que es sintomático e interesante de esta visita del Papa a los Estados Unidos, que es relativa a la visita a Cuba, etcétera, etcétera, es ubicarse en el medio y hacer una especie de gran bonapartismo internacional, a los efectos de constituir a la Iglesia en una especie de nueva voz moral. Esa es la gran apuesta. Por ahora,
la apuesta le va saliendo a nivel personal, es decir, él se va colocando efectivamente como una nueva voz moral. Hay que ver si logra que la Iglesia se coloque en ese sentido. Bueno, profesor, entonces usted va a seguir con los libros y el Papa seguirá con el rock. Yo, afortunadamente, como siempre digo, soy ateo, así que... Pero hacete una tiradita de un disco. No, un disco de rock. Hay algo que no me sale ni la música ni el canto. Pero escuchame, aunque sea... Hacemos cualquier cosa, pero a eso no. Aunque sea, lo bluseamos un poco. Es como si me pidieras algo que, digamos, repudie la naturaleza. Es como si me pidieras dejar de respirar. Es más, yo lo hago no por una cuestión de modestia personal, lo hago por el bien de la música. Eso es terrible. Sí, porque yo creo que, digamos, tantos años de desarrollo humano en el mundo del sonido y la música no pueden ser arruinados por un analfabeto musical como yo. Está perfecto. Bueno, entonces prefiero que cante el Papa. Sigamos con esto y dejemos que cante el Papa y nosotros cantamos la semana próxima. Dale, pibe. Te mando un abrazo, Eduardo. Cantamos la semana próxima. Dale, pibe. Te mando un abrazo, Eduardo. Cantamos la semana próxima. Dale.